la experiencia. La experiencia, que es una experiencia emocional, es la posibilidad de ir conectando estos dos mundos. En la medida que se van, en el único lugar donde se pueden conectar es en el espacio de ilusión. Y esto es muy claro en el caso de Marina. Fíjense que este chiquito no tenía desplazamientos. No podía levantarlo nadie más que la mamá. Y si no era la mamá, lloraba. Quería tomar solamente leche. No podía pasar de la mamá a otras personas y llegar a un objeto transicional muy lejos de sus posibilidades de inicio. Y quería tomar solamente leche, no podía derivar esto hacia otras cosas. Y la rabia también representaba una cosa muy concreta. Cuando aparece el león, aparece primero, bueno, algo del mundo externo que le genera a él una angustia. Él frente a esta angustia llora y trata de conectar algo del mundo externo y nombra al león. Cuando este león es tomado por alguien del mundo externo, entra en el mundo de ilusión. Y ahí él sí se puede conectar. Se puede conectar su emoción y lo pulsional que está implicado en la emoción con una representación del mundo real, que en realidad es del mundo ficcional. Cuando esto decanta y se internaliza, sí aparece cierta conexión del mundo con un representante del mundo real, ¿no? Además, lo que va pasando en el mundo ilusional, en este espacio ilusional, es que se van modificando tanto el mundo interno como el mundo externo. Esto que encontró en el león va modificando la pulsión al estar fijándose y empezar a generar una trama. Y el mundo externo también se va a modificar, porque una de las cosas que dice Winnicott es que la fantasía es terrorífica y la realidad, que siempre el psicoanálisis se la tomó como la fuente de frustración, no es solamente fuente de frustración, también tranquiliza porque da límites, da forma a la fantasía. Y el mundo externo se va modificando porque va adquiriendo significación. La significación viene de esta conexión. Entonces, este muñeco que le ofrece Marina empieza a tener cierta significación que viene de esta conexión que se hace en el mundo de ilusión. Si nosotros queremos hacer esta conexión desde la realidad, enchufándosela, esto no pasa, no tiene ningún resultado. El chico hubiera seguido sin poder hacer ninguna conexión. El único lugar donde puede hacer esa conexión es ahí. El chico de Susana pasa lo mismo, digamos. Larga esto y entra a funcionar en este mundo donde empieza a haber conexiones entre el mundo interno y el mundo externo. Este aspecto bebé disociado que tenía este chico, con un yo exigido y súper desarrollado, con esta cosa casi adolescente de los juegos electrónicos, este aspecto disociado quedaba disociado y sin procesarse. ¿Por qué no se procesaba? Porque no tenía contacto con el mundo externo. Cuando entra en el mundo ilusional y empieza a tener contacto con el mundo externo a partir de la disponibilidad de Susana, ahí empieza a modificarse y este bebé empieza a crecer, empieza a participar de otros procesamientos y entra a participar en el enriquecimiento del preconsciente. O sea, deja de estar disociado y empieza a integrarse por el yo, ¿no? Bueno, dejo acá si damos tiempo a la discusión. Y está el caballo de fuego. El caballo de la fobia genera un tipo de vínculo rígido, estable, repetitivo,
que inhibe al yo, que lo va restringiendo cada vez más y que está dominado por la vicisitud del mundo externo, o sea, por la conducta de esos mismos caballos. El caballo del juego, el Juanito, funciona de una manera totalmente distinta. Pero fíjense que encarna los mismos desplazamientos y las mismas condensaciones. Tanto el del juego como el de la fobia representan al papá, representan su odio hacia el papá, su miedo a la retaliación del papá por la agresión que él fantasea hacia su papá. El caballo del juego va teniendo una movilidad importante, es decir, Juanito va ocupando distintos lugares en relación al caballo. Puede ser él el caballo, puede ser el caballo otro chico, y hay muchas variaciones en esto. Y va explorando distintas situaciones a través del juego. Cuando arrea a la empleada, cuando juega con los otros compañeritos, cuando lo muerde al papá, qué sé yo, una serie de cosas. Y va generando una deriva y un enriquecimiento, esta representación del caballo. El caballo de la fobia, lo único que evoluciona es el que aumenta condensaciones, y va condensando cada vez más significación, con lo cual lo hace cada vez más pesado, cada vez más peligroso. Entonces va condensando, por ejemplo, el fantaseo del parto de la mamá, el pataleo, la muerte del papá, bueno, va condensando una serie de cosas, ¿no? En el caballo del juego se expresa la omnipotencia del yo, ¿no? La pulsión de dominio, todas estas cosas de las que habíamos hablado. Y las exploraciones. Además, todos esos aspectos que aparecen en el campo del juego se van integrando al yo, van produciendo una posibilidad de integración al yo. En este caso, es interesante pensar que el otro que sostiene el juego, a quien él le reclama, porque Freud dice en un momento, esto es interesante, que después de la interpretación que le hace esa tarde a Juanito respecto a que él le tiene miedo al padre porque ama mucho a la madre, y entonces tiene miedo de que el papá se enoje, y que el papá lo puede y nunca le va a hacer daño. Ahí Juanito le dice que el papá le pegó, no sé si se acuerdan, ¿no? Y entonces el dice, ¿cuándo te pegó? Entonces Juanito le recuerda que le había pegado en la cara una cachetada. Y el hecho había sido que Juanito lo tocó en la panza al padre, y el padre con un reflejo, al sacar la cara, le pegó, ¿no? Ahí hay un intento de juego de Juanito, que el padre no tomó. Si ustedes leen, es bueno que lo vuelvan a leer después de pensar en estas cosas, permanentemente Juanito está intentando jugar con el papá. Y el papá le interpreta, le dice qué significa eso que está haciendo, que le tiene rabia a él porque la tira a la mamá. Y Juanito escucha y después sigue. Esto es lo que nos pasa como terapeutas. Los chicos a veces escuchan las interpretaciones. Ah, bueno, vamos a jugar. Quieren volver a jugar. Esto es lo que hacía Juanito, ¿no? Freud dice que le parece que Juanito escuchó la interpretación porque a los 2 días está jugando al caballo con el papá. Lo cual es relativamente cierto, porque Juanito hace rato que viene tratando de jugar al caballo. Y viene tratando de jugar al caballo con los amiguitos, con la empleada, con el papá. Es posible que a partir de la interpretación de Freud, y al entender más la vertiente agresiva con el papá, haya encontrado modalidades menos disruptivas para canalizar esta agresión hacia el papá. Pero me parece que también es muy probable que el papá esté más permeable a poder jugar con un chiquito que está expresando la agresión natural de todo hijo, de todo cachorro con su papá, ¿no?
todo chico tiene necesidad de jugar a la lucha y pegarle cabezazos al papá y qué sé yo, ¿no? Bueno, estas dos modalidades que están presentes en el caballo del juego y el caballo del síntoma tienen una larga historia de psicoanálisis. Hay como dos formas de funcionamiento. Una que tiende a la fijeza, a lo concreto. Ya Jones, en 1916, en su estudio sobre el simbolismo, que es un trabajo muy interesante, habla de dos modalidades de simbolismo. Uno que él dice, el simbolismo propiamente dicho, donde hay represión y se transfiere al objeto simbolizante, se transfiere el afecto y la significación, y otro en el que se transfiere el afecto pero no la significación, o sea, la carga energética, pero no la significación, que esta nueva representación tiene una significación propia, ¿no? Esto lo hace en todo el desarrollo de la cultura, en la ciencia, y que si bien carga un afecto que viene de otras representaciones, tienen su propio sentido. En cambio, lo que él llama el simbolismo propiamente dicho, no tiene un sentido, sino que el sentido viene, por eso es el sinsentido del síntoma neurótico, porque el sentido está reprimido. Después Ana Segal también habla de dos tipos de funcionamiento. Lo que ella llama la ecuación simbólica, donde hay un equiparamiento entre lo simbolizado y lo simbolizante, y la función simbólica. O sea que en la función simbólica, que es el caballo del juego en realidad, hay un corrimiento, un desplazamiento, una libertad de enriquecimiento de las distintas significaciones que se van adquiriendo en estos desplazamientos, ¿no? Pero si bien hay una identificación, una descripción de estas modalidades de funcionamiento, lo que trae de nuevo Winnicott es que estudia la matriz de origen y las condiciones de posibilidad. Porque en realidad en el psicoanálisis se estudió mucho el síntoma, de Freud y después de Freud. Se estudia mucho el mecanismo del síntoma, cómo funciona, pero no se ha estudiado mucho otras modalidades saludables como el juego, por ejemplo. La metapsicología del síntoma, hay mucha bibliografía sobre eso y mucha investigación, pero la metapsicología del juego no. Por eso muchas veces se los equipara. Como hay ciertas cosas que son similares, como por ejemplo que hay desplazamiento en otro objeto y hay una conducta que viene de formaciones anteriores, se los equipara. Bueno, estábamos hablando entonces de las condiciones de la ilusión, que hay otro, y después otra cosa importante es que hay un espacio protegido por ese otro. Y esto pasa tanto en el juego, protegido en el sentido que, porque hay algo que el estado de ilusión requiere, que es el estar en un estado particular del yo. En el estado particular del yo que entran los chicos que habíamos visto en los casos clínicos, que hay una suspensión de la función de síntesis y una suspensión del principio de realidad. Entonces, cuando el pacientito de Susana habla hace el maullido del gatito, está trayendo otra realidad ahí, pero se desentiende de esta. Entonces suspende de alguna manera en este sector el sentido de realidad. Y a veces lo que hacemos con la interpretación es derribar la ilusión trayendo el sentido de realidad. Porque si uno le hubiera dicho, en el caso del chiquito